Ya, vamos a dejar grabado también esta otra parte. Ya, y la última patita de la parte de semiología del sistema respiratorio es vamos a integrar o ver las grandes enfermedades o los grandes síndromes que están asociados a todo lo que analizamos. Ya que está un poquito más entrete y lo que van a después a profundizar en medicina interna, lo más probable conmigo el otro semestre. Eh, Eso, vamos a ver los síndromes respiratorios, que es como ustedes tienen que enfrentar finalmente un paciente cuando hagan su examen o finalmente esto es para la vida, pero cuando enfrenten un examen ustedes van a enfrentar a los pacientes según diagnóstico sindromático, ¿ya? Y luego, según su sospecha clínica, van a ir a un diagnóstico etiológico, ¿ya? Y eso va a estar apoyado de exámenes y de distintas cosas, pero ustedes netamente con el historial clínico, o sea, con la anamnesis, el examen físico, más conocer estos grandes síndromes respiratorios, en los distintos finalmente órganos o sistemas que han visto, uno enfrenta un diagnóstico sindromático, ¿ya? Entonces no pueden decir al tiro tiene una neumonía, ¿ya? Lo que pueden decir tiene o sospecha un síndrome de condensación, ya que eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, finalmente, ¿cómo se define síndrome? ¿Cierto? Un conjunto de signos y síntomas, que en este caso, como estamos viendo la parte pulmonar, van a ser secundarias a afecciones tanto pleurales como pulmonares, que van a determinar modificaciones tanto en la clínica normal de un paciente y como en el examen físico pulmonar normal. Esto se da para insisto, para las distintas patologías, o sea, la misma definición, solo que cambia en el contexto que sea el corazón secundario, afección en el corazoncito, ¿cierto? Que van a modificar el examen cardíaco normal, lo mismo el tracto gastrointestinal, etcétera. ¿Ya? Lo que nosotros estamos viendo ahora, broncopulmonar o respiratorio. Entonces, ¿cómo clasificamos los síndromes respiratorios? ¿Cierto? Tenemos síndromes pulmonares, que en este caso tenemos la condensación, tenemos la atelectasia, tenemos síndromes pleurales o síndromes de ocupación pleural, en el cual tenemos el derrame pleural, el neumotórax, hidroneumotórax, y tenemos la parte de la obstrucción de la vía aérea, que tenemos localizadas, que puede ser en la vía aérea superior o inferior, y puede ser difuso, y aquí están las enfermedades conocidas que ya han escuchado ustedes, como el asma y el EPOC. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen, afección del parénquima pulmonar, afección de la pleura y afección de la vía respiratoria. Entonces vamos con los pulmonares. Entonces, ¿qué es el síndrome de condensación? Finalmente, para no repetir lo mismo, pero conjunto de signos y síntomas que son secundarios a un fenómeno tanto de un relleno del alveolo o que aumente la densidad de lo que rodea al alveolo que se llama parénquima pulmonar. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes? Número uno y número uno, neumonía, y el resto son los menos comunes, que pueden haber tumores, que se presentan finalmente como una masa tumoral, que es un aumento de la densidad del parénquima pulmonar, un infarto pulmonar, que acuérdense que cuando hablamos el otro día cuando nos vimos presencial, el infarto pulmonar finalmente es una condensación que se produce por isquemia de una zona distal de una arteria del pulmoncito que está tapada, y los abscesos, que son colecciones con niveles hidroaéreos, ¿cierto? Que se encuentran en el pulmón. Entonces, ¿cuál es la característica o cómo finalmente vamos a determinar qué es una condensación? Normalmente en el alveolo hay aire y ese aire es reemplazado por finalmente una secreción organizada que puede ser mucosidad, pus, etcétera. ¿Qué es lo que va a producir esto? Un cambio en la transmisión de la voz, que como si se acuerdan cuando vimos el murmullo pulmonar o el soplo tubario, finalmente, ¿cierto? Tenemos una condensación, ¿cierto? Que va a permitir en un bronquio permeable que finalmente se transmita mejor el sonido, ¿ya? Y el sonido o las características clínicas van a ser según la extensión de la condensación, cómo vamos a percatarnos de esta alteración en el examen físico. Se describen condiciones ideales como para yo poder evaluar un foco de condensación o para que exprese todas sus características. Entonces, número uno, que alcance la superficie del pulmón, o sea, que esté en íntimo contacto con la pleura visceral, que sea mayor a 6 centímetros de extensión, o sea, tiene que ser una lesión grande y que tiene que estar más o menos en contacto con el bronquio. Eso es principalmente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de un síndrome de condensación? No vamos a hablar de neumonía, sino que vamos a hablar como síndrome, ¿ya? Puede haber disnea,
dolor torácico, ¿cierto? Puede haber tos, podemos tener hemoptisis, podemos tener fiebre. Y según la etiología de lo que lo cause, obviamente podemos tener otros síntomas asociados. ¿Qué es lo que vamos a ir a buscar al examen físico? ¿Cierto? Aquí están ordenaditos, tal cual lo que tenemos que ir a buscar a la inspección, ¿cierto? En un paciente si es que tiene una condensación muy grande y está produciendo síntomas de una insuficiencia respiratoria, vamos a ver una respiración superficial, ¿cierto? Podemos ver una polipnea, que es una taquipnea con respiración superficial, y podemos evidenciar si es que ya está con signos de insuficiencia respiratoria el uso de su musculatura accesoria. A la palpación, lo mismo que hablamos cuando explicamos las vibraciones vocales. Si es que se transmite el ruido a través de finalmente una imagen condensante, ¿cierto? Va a haber un aumento de sus vibraciones vocales. Ya pudiésemos tener disminución de la expansión torácica, pero como dijimos, no es un examen de un gran valor semiológico, pero así está descrito. Cuando percutimos finalmente un área del pulmón que no está oxigenado, que no tiene aire en sus alvéolos, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Matidez, o sea, como que ustedes se golpeen el muslo. O sea, no es una región sonora. Y a la auscultación hay un reemplazo del murmullo pulmonar por este soplo tubario. Y lo mismo que conversamos, pues, de los ruidos finalmente continuos, vamos a tener la broncofonía, que finalmente, si se acordaban, era si es que yo decía 33, lo iba a escuchar de forma, si bien no perfecta, pero sí podía entender que estaba diciendo 33. La pectoriloquia, que se escuchaba de forma perfecta, ¿cierto? Podemos tener asociado crépitos en la zona, porque ahí finalmente hay alvéolos que están colapsados, y podemos escuchar estertores finalmente por la hipersecreción de mucosidad que no maneja a nivel de la vía aérea central. Y como ruidos agregados, podemos encontrar un frote pleural en el caso que el paciente esté finalmente complicándose con un derrame paraneumónico. En la radiografía de tórax vamos a ver una condensación, ya que puede ser en cualquier ubicación, pero a nivel del parénquima pulmonar. Generalmente, si ustedes ven, toda la vasculatura que se ve en los pulmoncitos se borra por la condensación y genera un fenómeno que se llama broncograma aéreo. ¿Ya? Si es que uno pone detallada atención, a ver si esto se puede agrandar. Si uno puede ver, ¿cierto? Hay áreas que se ven partes del bronquio, como esto. ¿Ustedes lo ven grande o no? Sí, Sí. profe. Entonces eso, que finalmente, ¿qué es lo que veo? Que veo una parte del bronquio permeable, ¿cierto? Dentro de la condensación. Y eso se llama broncograma aéreo. Y eso es muy característico de una neumonía. Ya, característica del síndrome de condensación. Entonces, como resumen, principalmente es la neumonía quien lo causa, pero también hay otras causas, ¿cierto? Que podemos tener finalmente tumores, ¿cierto? Podemos tener abscesos, principalmente que me están ocasionando esta condensación, que condensación finalmente es, yo lo voy a plantear por el examen físico. A la historia, ¿cierto? Disnea, dolor torácico, fiebre, hemoptisis, tos, expectoración. Al examen físico, importante, a la inspección, ir a buscar netamente, no tengo nada que me dirija netamente al síndrome de condensación, pero yo pudiese ir a buscar síndromes de insuficiencia respiratoria. A la palpación, finalmente, si yo coloco la mano en esta región donde está la condensación, yo voy a sentir aumentadas sus vibraciones vocales. Si yo percuto esta zona, voy a escuchar una matidez. Y si yo ausculto esta zona, ¿cierto? No voy a escuchar el murmullo pulmonar normal de un pulmón aireado, sino que yo voy a tener una mejor transmisión de la voz, ¿cierto? Y se va a llamar soplo tubario. Puedo escuchar crépitos asociados a esto. Puedo escuchar estertores a nivel central por hipersecreción de moco. Y finalmente la radiografía, que es lo que voy a ver, una masa ocupante de espacio, ¿cierto? Que dentro de sus características borra la vasculatura normal y que puedo ver
finalmente bronquios aireados dentro de esta masa de condensación que se llama broncograma aéreo. ¿Bien? Ya, excelente. Atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? Finalmente es una pérdida de volumen pulmonar, o sea, que es finalmente hay un colapso del parénquima pulmonar y esto es secundario finalmente a una obstrucción de la vía aérea. Entonces, no me acuerdo si puse una imagen, pero finalmente lo mismo delante, tengo mi bronquio, ¿cierto? Aquí tengo alveolos. Entonces, si tengo cualquier lesión que bloquee mi vía aérea, ¿ya? Puede ser un tumor externo que esté comprimiendo, un tumor interno, cualquier cosa, finalmente que me bloquee el paso de aire, finalmente va a hacer que esta parte del pulmón, que estaba gordita, colapse, ¿ya? Porque no va a llegar aire. Entonces se produce una condensación de todas maneras, pero la diferencia con el síndrome de condensación que vimos previamente es que este no vamos a ver flujo de aire dentro y finalmente el pulmón que está colapsado va a ser secundario porque no está aireado. ¿Cuáles son las causas? Entonces tenemos causas obstructivas, que hay una obstrucción del bronquio, y de las no obstructivas tenemos finalmente una obstrucción extrínseca, o sea, algo que de afuera del bronquio me está apretando el bronquio. Finalmente, por trastorno de la relajación, que cuando las pleuras pierden su contacto, o sea, en contexto de derrame pleural, que no me va a permitir una expansión completa del pulmón y van a haber áreas que no se van a hiperinsuflar y finalmente se van a ir colapsando. Tenemos causas, problemas de adhesión, que principalmente solo en los pacientes que están cursando con síndrome de distrés respiratorio. Y esto finalmente es secundario a un shock o una enfermedad muy grave que hace que pierdan la secreción de surfactante a nivel del alveolo y el alveolo colapse. Y en pacientes que tienen pulmones cicatrizados, principalmente tuberculosos y que tienen enfermedades pulmonares intersticiales. Dentro de sus síntomas, muy parecidos, netamente también dependen de la extensión del daño. Pero disnea, tos, pueden tener dolor torácico, pueden tener fiebre si se sobreinfectan, pero estos son sus síntomas principales. Al examen físico, entonces la inspección, muy parecido a la condensación, que hay una disminución del volumen torácico, pero si se acuerdan, aquí había una retracción del hemitórax comprometido, porque hay una retracción, porque finalmente no es capaz de expandirse esa zona porque el bronquio está obstruido. A la palpación hay una disminución de la expansión torácica y en este caso, como no se transmite la voz, como hicimos en el monito, no se transmite las vibraciones vocales al tórax. Entonces van a estar disminuidas o abolidas. A la percusión va a estar igual que la neumonía o el síndrome de condensación, va a ser mate. Y a la auscultación va a haber abolición del murmullo pulmonar y aquí no va a haber soplo tubario, porque el soplo tubario, si se acuerdan, necesita que el bronquio esté permeable. Y aquí en este caso no va a estar permeable. En la radiografía, aquí vamos a ver una telectasia, que la telectasia son segmentos de los lóbulos de los pulmones, o sea, también es una opacidad que está bien definida, ya, pero esta tiene características distintas. Generalmente la telectasia, voy a poner la cámara, la telectasia lo que hace, como el pulmón colapsa, como colapsa, ¿qué es lo que hace? Arrastra todo lo que está a su lado, o sea, se lo trae para él, porque colapsó el pulmón, esa parte del pulmoncito colapsó, entonces se lleva todo. Entonces, ¿qué características nosotros podemos ver para saber si es una atelectasia? Generalmente donde está la atelectasia hay una desviación de la tráquea, como pueden ver aquí en la imagen. Si bien está desplazada hacia esta condensación, ¿ya? Tiende también a elevar el hemidiafragma del lado que está finalmente con la atelectasia. Y como este pulmón está hipoventilado,
porque hay una región distal que no está expandida, tiende a compensar con el otro pulmoncito y se hiperinsufla el pulmón sano. ¿Dudas? Por mi parte, no. Ya. Entonces, eso con los síndromes pulmonares. Ahora vamos a los pleurales. Entonces, dentro de los síndromes pleurales, que se llaman síndrome de ocupación pleural, ya porque como vimos en la cavidad pleural, generalmente nosotros tenemos una escasa cantidad de líquido que permite finalmente el deslizamiento de las dos capas de la pleura, que eso van de 5 a 10 ml. Entonces, cuando hay un aumento mayor a esta cantidad, se produce finalmente una ocupación de la pleura, que puede ser por distintas causas, ¿ya? Puede ser por aire, que se llama neumotórax, puede ser por líquido, que se llama derrame pleural, puede ser por componente sólido, o sea, por un cáncer que esté infiltrando la pleura, y puede ser mixto, o sea, tanto aire como líquido, y generar un hidroneumotórax. Aquí finalmente lo mismo que les decía, entonces la acumulación patológica, el derrame pleural de líquido en la cavidad pleural, que normalmente tenemos hasta 10 ml, 14 máximo en cada hemitórax, y esto se produce por finalmente una disociación o una alteración en la formación de líquido y en la capacidad absortiva que tiene finalmente las pleuras de absorber este líquido para que se mantenga esta cantidad dentro de su interior. O sea, puede ser por un aumento de la formación, puede ser por disminución de la absorción, ¿ya? Dentro de los tipos, que esto finalmente es para que lo conozcan, pero no es el objetivo de la clase, tenemos distintos tipos y según el tipo, cuando uno lo estudia, nos da una causa. Tenemos los trasudados, que finalmente son líquidos bajos en proteínas y que finalmente son por aumento de la presión hidrostática, que se acumula líquido dentro de la cavidad pleural, que tenemos la insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico y los daños hepáticos crónicos. Y los exudados son con un alto contenido de proteína, que generalmente son por irritación de la pleura. Y ahí tenemos paraneumónico, tuberculosis, enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, el lupus, pancreatitis. Y lo podemos clasificar como no complicado, complicado y empiema. Y esa clasificación se hace netamente con el estudio del líquido pleural, principalmente con el pH, presencia de glóbulos blancos y presencia de pus. ¿Ya? Pero esto para que lo sepan, no es objetivo de la clase. Síntomas dependen cuán rápido se instaure el derrame pleural, ¿ya? Y cómo es la condición previa al paciente. Pues hay derrames pleurales chiquititos en pacientes añosos que tienen una mal performance fisiológico, que con una mínima cantidad los pacientes se sienten muy disneicos. En cambio, pacientes jóvenes que toleran súper bien derrames pleurales gigantes. ¿Ya? Entonces, puede provocar disnea, dolor pleurítico, como hablamos finalmente en la primera clase. Si es que es paraneumónico, puede acompañarse de fiebre, compromiso de estado general. Pero principalmente disnea y dolor pleurítico. Nuevo monito que le hice también, a la inspección, el lado que está con líquido se expande menos, ¿cierto? Porque hay una restricción de la expansión del parénquima pulmonar porque hay líquido interpuesto en su interfaz. Entonces, ¿qué va a producir? Que haya una disminución en su expansión torácica. ¿Ya? Y como hay un aumento de líquido, ¿cierto? Si bien no se expande más, pero si es un derrame extenso, voy a ver ese tórax como más aglobado, abombado. Si yo lo palpo, lo mismo. Como no se transmiten las vibraciones desde arriba hacia la pared torácica, voy a tener una disminución o abolición de las vibraciones vocales. Si yo percuto, voy a escuchar mate porque hay un líquido interpuesto entre la pared y el pulmón. Y la gracia es que cuando yo percuto el líquido pleural, a diferencia de una condensación, sigue una curva que se llama curva de Damosov, ¿ya? Que es una curva ascendente, ¿cierto? Que el paciente tiene que estar sentado y que es cóncava hacia arriba. O sea, si yo percuto, tuc, tuc,
siento esta forma de la curva. ¿Que puedo escuchar la auscultación? Frotes pleurales cuando es al inicio. Puedo escuchar abolición del murmullo pulmonar acá abajito. Ya hacia ápice puedo escuchar un soplo tubario, soplo pleurítico, ¿cierto? Y hacia abajo, finalmente, puedo escuchar el murmullo pulmonar disminuido y lo que habíamos hablado de la ecofonía, que era la voz caprina, pero cuando son derrames muy chiquititos. En la radiografía de tórax, ya para que yo lo pueda ver, tienen que haber más o menos entre 250 y 500 ml. Entonces, ¿cuál es la gracia? Como son líquidos, las radiografías se toman de pie, ya son, finalmente van a caer a zonas dependientes del pulmoncito. Entonces, generalmente lo que yo voy a ir a revisar son los recesos costofrénicos. Y aquí está el diafragma, ¿cierto? Frénico y costal. Entonces, normalmente aquí yo veo aire porque son parte del pulmoncito. Y aquí, como podemos ver, están borrados estos recesos, ¿cierto? Y siguen esta curva ascendente, si se pueden fijar, que es la curva de Domoso. Entonces, así se ve el derrame pleural, ¿ya? El límite superior, como vimos, oblicuo hacia arriba y hacia afuera. Y cuando son unilaterales, como es una lesión ocupante de espacio, por ejemplo, si fuese todo a este lado, como ocupa espacio, tiende a desplazar las estructuras centrales hacia contralateral. Entonces, como son chiquititos, aquí no se ve, pero cuando son masivos o tienen todo esto de derrame pleural, lo que va a tender a hacer que su tráquea va a estar por acá, su mediastino va a estar desplazado todo hacia acá, cuando son muy grandes. ¿Bien? Sí, pues, Luego tenemos el neumotórax dentro de los síndromes de ocupación pleural, que es la acumulación de aire en el espacio pleural. ¿Ya? Lo que hace finalmente genera, como se produce aire en el espacio pleural, genera un grado de colapso del parénquima pulmonar. Tenemos distintas causas. Tenemos causas espontáneas, que son pacientes que finalmente o porque tosieron fuerte, se produjo finalmente una bula en el pulmoncito y este colapsó y hizo paso de aire hacia la pleura. Tenemos causas secundarias de neumotórax espontáneo, que son generalmente los pacientes que tienen patologías crónicas en los pulmoncitos, como EPOC, ¿ya? Tenemos causas traumáticas, que puede ser abierto o cerrado, o sea, una puñalada, por ejemplo, puede ser una causa de un neumotórax abierto, y un cerrado, por ejemplo, un choque en un auto, que no haya, finalmente solo hubo una contusión del pulmoncito que hizo que hubiese una fístula traqueobronquial y pleural que generó aire que se traspasara hacia las pleuras y no hay una herida. Y tenemos los iatrogénicos, que serían a través de distintos procedimientos que hacemos nosotros los médicos y que por a veces motivos usamos el pulmón. Principalmente la toracocentesis para hacer el estudio es el nombre de la punción del líquido pleural para su estudio, instalación de catéteres venosos centrales, instalación de marcapasos, hacer pericardiocéntesis, hacer biopsias pulmonares. Por ejemplo, toda instalación de un catéter venoso central tiene alto riesgo cuando son punciones que van dirigidas hacia, finalmente, cuando son punciones que se hacen a nivel del tórax, como los catéteres subclavios. ¿Ya? Y los marcapasos, ¿por qué? Porque para poner un marcapaso son generalmente punciones subclavias. ¿Cómo se clasifican los neumotórax? Podemos clasificarlos según tamaño, ¿cierto? Que hablamos de mínimo cuando hay un colapso pulmonar menor al 15%, y eso nosotros lo podemos medir, este es un dibujito, ¿cierto? En el cual nosotros vemos el espacio o que hay entre la pleura, que esto se ve en la radiografía, y el parénquima pulmonar, ¿cierto? Si este espacio es menor a un 15% de todo lo que se ve colapsado, es mínimo. Moderado, cuando el colapso es hasta un 35%. Extenso es cuando el colapso pulmonar es mayor a un tercio del tórax, o sea, eso. Y total, cuando queda solamente después del neumotórax un muñoncito, así que uno lo ve que está asociado o pegado al hilio. Esto es importante porque, eso después lo van a ver,
depende de la gravedad del, o el tamaño del neumotórax, tiene distintos manejos. Cuando son mínimos, se le da solo oxígeno y de moderado, finalmente requieren de la instalación de un tubo pleural para sacar esa aire. ¿Ya? Esto que sale de 2 centímetros es como lo, finalmente, si yo mido desde la pleura al muñoncito que quedó de pulmón, si esto es mayor a 2 centímetros, hablamos de que corresponde a una, finalmente, un colapso a un 50%. Tenemos esto solo para que lo sepan. Ya tenemos una emergencia médica que es un neumotórax a tensión o hipertensivo, ya que finalmente es una forma de presentación grave que requiere un manejo rápido, que esto es lo que yo les mencionaba el otro día, que finalmente se produce un efecto de válvula. Entonces, hay una entrada de aire, ¿cierto? Por una lesión en la inspiración, ¿cierto? En un pulmón colapsado, que finalmente, cuando yo expiro, esto se cierra, funciona como una válvula, se cierra y va quedando aire adentro. Entonces, cada vez que yo inspiro, hago más presión en el pulmoncito y expiro, voy juntando aire, 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 que finalmente va generando un muñoncito más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? ¿Cuál es la gravedad? Porque cada vez que yo meto más aire en la cavidad pleural, voy empujando cada vez más el pulmón contralateral y todo el mediastino hacia el lado sano. Entonces, finalmente, esto va a llevar a un colapso circulatorio, ¿ya? Y va a producir un shock obstructivo, porque finalmente estoy comprimiendo el corazón por aire que se está acumulando en la pleura. ¿Cuál es el manejo de esto? Pinchar esto. Uno mete una aguja aquí y una aguja de una jeringa abierta y esto va a hacer, no sé si lo han visto en las películas, y esto va a hacer que salga el aire por acá. Y esto hace que el pulmón se reexpanda. Eso, pero esto se hace de manera rápida, solo sospecha clínica. Entonces, los síntomas del neumotórax depende de qué tan grande sea y la reserva funcional del paciente, o sea, puede ser desde asintomático hasta tener un shock, que sería como lo mismo el neumotórax a tensión. Entre medio, disnea, dolor torácico, tos seca. El examen físico, ya buscar lesiones de trauma. Generalmente el lado que está afectado va a estar abombado porque hay presencia de aire, ¿cierto? Va a haber menos movimientos respiratorios. A la palpación va a haber abolición de las vibraciones vocales. Si yo lo finalmente lo percuto, va a haber una hipersonoridad, ¿cierto? Porque hay mayor contenido de aire. Y si lo ausculto, no voy a escuchar nada porque finalmente no hay transmisión del sonido que queda solamente en el muñoncito del paciente. Entonces aquí tenemos los distintos tipos de neumotórax, los abiertos, cerrados, neumotórax a tensión y la radiografía de tórax. Entonces lo que se puede ver aquí donde están las flechitas, ¿cierto? Se ve un pulmoncito que está colapsado. No sé si lo alcanzan a ver bien ustedes. Sí se ve. ¿Lo ven? Ya. Entonces ahí donde está la flechita de ustedes igual tienen las diapos, entonces las diapos traté de buscar las imágenes como con calidad buena para que las puedan ver. Entonces, o sea, si bien uno tiene que ir a buscar dirigido esto, así como saber o tener la sospecha, entonces si uno mira bien detenidamente, claro, se ve como la silueta del pulmoncito que está aquí, ¿cierto? ¿Y qué más me sirve a mí? Si uno se fija en un pulmón sano, uno ve la trama vascular que llega hacia la periferia. Entonces, si uno mira esta zona del pulmoncito que donde hay aire, yo lo veo solo aire, no veo ni una línea de nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué más me hace sospechar más a mí que yo veo ausencia de la trama vascular en la área donde no hay pulmón? Veo una hiperinsuflación, ¿ya? O sea, veo más costillas horizontalizadas en el lado que está comprometido. Y finalmente, cuando son severos, también tienden a desplazar hacia el lado contrario, ¿cierto? Como vimos en las imágenes, todo el contenido mediastínico, o sea, lo mismo la tráquea para acá, todo el mediastino hacia acá. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Yo no. Ya.
Ok, hidroneumotórax, finalmente es la combinación de líquido y aire en el tórax. Entonces, si tenemos aire más pus, se llama pioneumotórax. Podemos tener aire más sangre, hemoneumotórax. ¿Ya? Entonces, al examen físico, ¿cierto? Como vimos, el aire tiende a irse hacia arriba, por eso está esta flecha hacia arriba, y el líquido se va a ir hacia abajo. Entonces, cuando tenemos sometido aire y líquido, yo no voy a tener mi curva de Damoso. Esa no va a existir, porque el aire hace presión hacia abajo, ¿cierto? Entonces no va a permitir que tenga esa forma. Entonces se genera esta línea, una línea recta, la cual va a ser horizontal, que después la vamos a ver en la imagen. Entonces, si yo percuto o ausculto, no voy a auscultar como un derrame pleural clásico, sino que voy a auscultar en un momento, finalmente, disminución, 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 o abolido el murmullo pulmonar, o percutiendo mate, 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 timpánico. ¿Ya? No voy a tener esa curva. Entonces, lo mismo. Aquí podemos ver la radiografía que se ve claramente una línea horizontal como está dibujada acá, ¿cierto? En el cual tenemos aire en esta zona, ¿cierto? Que pueden ver. Y todo esto que se ve líquido es líquido. ¿Ya? Pero la característica que cuando es bilateral es que esta línea es plana. Ya nos va quedando los últimos chiquillos. ¿Dudas hasta ahí? Ujú. Yo no. Ya. Bueno, después igual vamos a hacer un repaso. Entonces vamos a hablar de la obstrucción de la vía aérea. ¿Ya? También podemos clasificarla. Entonces, la obstrucción total o parcial de la vía aérea y puede ser secundaria de distintas causas. Ya tenemos obstrucciones localizadas, que puede ser de la vía aérea superior, o sea, estamos hablando de finalmente faringe, tráquea superior y la vía inferior es tráquea, la parte traqueal inferior, ¿cierto? Y bronquios. Y la difusa en la cual tenemos EPOC asma. Entonces, de las obstrucciones localizadas, generalmente, como son localizadas, no provocan atrapamiento aéreo como en las enfermedades difusas. Y no vamos a encontrar signos de hiperinsuflación porque estos son síndromes crónicos que son obstrucciones difusas de la vía aérea, no localizadas. Entonces tenemos obstrucción localizada de la vía aérea superior, finalmente, que es el compromiso de la vía aérea extratorácica, como podemos ver aquí en el monito, corresponde a las fosas nasales, faringe, glotis, laringe y tráquea superior. O sea, todo lo que corresponde desde aquí hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Generalmente producido por cuerpo extraño, generalmente, ¿cierto? O por edema de glotis. Entonces me va a producir una dificultad para ingresar el aire. Ujú. Y esto se va a representar por distintos síntomas que vamos a ver enseguida. Dentro de las causas, cuerpo extraño, tumores, laringitis, espasmo laringio, un edema de la glotis y la parálisis de cuerdas vocales. ¿Ya? Clínica del paciente va a tener una disnea sibilante, o sea, va a hacer mucho ruido como de gatito. Va a tender a adoptar esta posición de trípode, ¿ya? O sea que esta no es de trípode, esta ortopneica, la de trípode es con las manos apoyadas a ambos lados del cuerpo. Va a tender a tener uso de musculatura accesoria, puede tener sibilancias y un estridor, que va a ser el... ¿Ya? Cuando hablamos de la vía aérea inferior, o sea, de la tráquea inferior y todo lo que conlleva bronquios principales, generalmente va a ser un compromiso porque aquí no es problema que ingrese el aire, sino el problema es que salga. Entonces su principal conflicto va a ser expiratorio. Dentro de las causas, un cuerpo extraño que migró más allá de la parte aérea superior, tumores, estenosis post-traqueostomía o finalmente intubaciones orotraqueales prolongadas y estenosis bronquiales. Dentro de su clínica, disnea, podemos encontrar sibilancias localizadas y podemos escuchar estridor, pero mucho menos frecuente, a menos que sea en la zona finalmente traqueal baja podríamos escuchar estridores. Si es por acá, ya no vamos a escuchar estridor. ¿Dudas?
Ya, si Todo no, claro. seguimos, ¿no? ¿No? Si no, ¿duda? ¿Me iba a preguntar algo? Ah, no, que todo claro. Ya. Entonces vamos a las obstrucciones bronquiales difusas, asma o EPOC, en el cual se va a producir como cuadro final un atrapamiento aéreo, ¿ya? Y la clínica va a depender tanto de el estado del paciente y qué tan controlada o descompensada esté la enfermedad de base del paciente. Ujú. Entonces, como en general se va a producir broncoconstricción, puede haber engrosamiento difuso de la pared, aumento de secreción, pérdida del soporte elástico o combinación de todas estas causas. Entonces, la clínica entre el asma y EPOC es muy parecida, ¿ya? Si bien el asma es un poquito más sibilante, el EPOC tiene un poquito más de roncus, pero hay ciertas características del examen físico que a mí me van a ayudar a orientar la causalidad, ¿ya? Generalmente el asma es pacientes más jóvenes, el EPOC en pacientes mayores de 40 años que tienen antecedentes de exposición a biomasa, fumadores, entonces por eso es muy importante obtener, más allá de un examen físico, hacer todo finalmente una reconstrucción de tanto su clínica y examen físico y exámenes a pedir complementarios que eso lo van a ver después. ¿Ya? Pero como por sí solita, o sea, si yo escucho un paciente sibilante de 40 años justo, yo no pudiese decir si es un asma o EPOC solo por sibilancia, ¿ya? Sino que tengo que ahondar un poquito más, porque la Ujú. sibilancia y las roncus se presentan en ambas, finalmente, patologías. Si bien una es más frecuente que en otra, como la sibilancia en el asma, ¿ya? Y el roncus en el EPOC, pero no son exclusivas de cada una. Entonces, el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea, pero la cual es reversible. Y ahí dentro de su característica es, bueno, como dije, reversible, se caracteriza por una hiperreactividad bronquial y es variable. O sea, no siempre presenta la misma clínica. Dentro de su fisiopatología hay un engrosamiento de su pared de los bronquios, hay una hiperplasia de la mucosa, hipersecreción de moco, una hipertrofia de la musculatura y que posteriormente provoca una broncoconstricción. Entonces, de lo importante a rescatar en los pacientes asmáticos es su antecedente mórbido, principalmente si es que era atópico o alérgico en la infancia, antecedente de rinitis alérgica, antecedentes directos, madres, hermanos o hijos con asma, haber hecho muchos síndromes bronquiales obstructivos en la infancia, que es como el asma de los chiquititos, ya caracterizar la tos. ¿Se acuerdan que les dije que finalmente el asmático o se exacerba con el ejercicio, exposición a polución ambiental, exacerbación con pólenes, exacerbación finalmente en la pega? Tiene ciertas características. La disnea a cuantificar. Y al examen físico, ¿qué es lo que vamos a ir a buscar? Sibilancia, signos de insuflación, disminución del murmullo pulmonar en los pacientes que están descompensados, expiración prolongada y posiciones ortopnéicas, que finalmente cuando están exacerbadas. Como crisis asmática, finalmente, que es la descompensación del asma, que finalmente, como habíamos dicho el otro día, que es un empeoramiento agudo de la clínica del paciente que requiere una modificación de su tratamiento. Entonces, el paciente está mucho más apremiado desde el punto de vista ventilatorio, por lo cual vamos a encontrar otro tipo de signo. Entonces, su posición ortopnéica que hemos visto previamente, que eso es cuando ya estaba exacerbado. Entonces, aumento de la tos, aumento de su sibilancia y uso de musculatura accesoria muchas veces. A la palpación puede haber una disminución de la expansión torácica y vibraciones vocales finalmente porque ya hay una hiperinsuflación y el paciente está un poco agotado ya para respirar. Entonces finalmente disminuye su ruido. La sonoridad puede estar normal si no está sobreinfectado y no tiene ninguna condensación o derrame. Y a la auscultación cuando ya son más severos puede estar disminuido el murmullo pulmonar finalmente porque no es capaz de respirar el paciente. Vamos a ver expiración prolongada y podemos escuchar algunos silencios roncos difusos. Y en el EPOC, que finalmente como definición es una obstrucción crónica también, al igual que el asma, pero esta es progresiva e irreversible del flujo aéreo. Generalmente dentro de sus causas la exposición a biomasas, carbón, leña y el tabaquismo como principal causa. Hay causas genéticas también, hay causas hereditarias, ¿ya? Pero esta es la principal causalidad del EPOC a nivel mundial. Dentro de su fisiopatología, que afecta tanto vía aérea pequeña y grande,
que se produce una inflamación, a una plasia, perdón. Hay tapones mucosos y ahí finalmente se produce fibrosis, a diferencia del asma, ya que remodela la vía respiratoria y posteriormente se produce una destrucción de la trama elástica finalmente del bronquio y alveolo, lo cual conlleva a tener un enfisema pulmonar. Entonces, dentro de las características del EPOC, que sean pacientes mayores de 40 años, el IPA, que es el índice paquete año, ya sea mayor a 10, o sea, la cantidad de cigarrillos que fuma finalmente al día, que se multiplica por 20, perdón, que se multiplica por los años y se divide por 20. Y eso me da el índice paquete año. O sea, el índice paquete año mayor a 10 tiene un aumento de tener EPOC. Pacientes con tos, disnea, expectoración y el examen físico, más bien muy parecido, como vimos, al asma, pero este es más característica de tener ronco. Se describen antiguamente o de forma previa, se describían dos fenotipos del paciente asmático, perdón, hepótico, que tenemos el soplador rosado o pink puffer, que finalmente es un paciente más delgado, ya, pero su predominio es tener mayor destrucción a nivel de las tramas elásticas y por lo cual produce mayor enfisema. O sea, si ustedes ven el enfisema, es un pulmón hiper insuflado, o sea, está lleno de aire, pero finalmente no es capaz de eliminar este aire porque no tiene la resistencia hasta el alveolo para finalmente eliminar el aire. O sea, está un pulmón muy hiperinsuflado. Y tenemos el soplador o abotagado, azulado, que finalmente es un paciente que tiene menos enfisema, pero es más obstructivo, o sea, tiene más pollitos, le cuesta más el ingreso y salida de aire, y tiende a tener o ser más cianótico este paciente, ¿ya? Entonces el EPOC exacerbado, idem a lo que hablamos previamente del asma, en un deterioro agudo de la clínica que necesita un cambio de tratamiento de forma aguda. A la inspección lo que nos cambia un poquito es el tórax en tonel, ¿ya? Y el Ujú. resto muy parecido, el, tanto la palpación, percusión, auscultación. Por eso es difícil, netamente el examen físico, o sea, decir porque un paciente tiene sibilancia o ronco, decir si es que es asmático o hepótico, muy difícil, porque hay que catalogar todo un cuadro clínico y después finalmente se confirma a través de un examen que se llama espirometría. Duda hasta ahí y vamos con lo último que nos quedan, que son como 5 diapos, que es la radiografía de tórax. No, profe. Ya, sigamos entonces. Y la última patita de la presentación es la radiografía de tórax normal, que la idea aquí es saber cómo interpretar una lectura de la radiografía de tórax. Entonces, para interpretar primero una radiografía de tórax, importante conocer las estructuras que se encuentran dentro del tórax. Entonces, a nivel del pulmón, de los pulmones, si bien esto es solo para caracterizarse o finalmente saber dónde se encuentran las lesiones, uno pudiese identificar distintos lóbulos en los pulmoncitos. Si bien no se ven con claridad, pero uno por anatomía pudiese decir dónde están. Entonces, en el pulmón derecho, en el lóbulo superior, que es todo lo que está en rojito, tenemos distintos segmentos. El segmento uno, que es el segmento apical; segmento 2, que es el segmento posterior; 3, anterior. Luego tenemos en el lóbulo medio, ¿cierto? Dos segmentos, que es un segmento lateral, segmento medial, y en el lóbulo inferior, ¿cierto? Tenemos un segmento lateral y un segmento anterior. En el pulmón izquierdo cambia su configuración porque acordarse que tiene un lóbulo menos, en el cual su lóbulo superior es mucho más extenso y comprende 5 segmentos, que en el 1-2 ápico posterior, que finalmente muy parecido acá. El 3 es la parte anterior y parte de la língula, que va en la zona de acá. El 4, ¿cierto? Es la parte superior y língula, que así se llama esta parte. Y el 5, el segmento inferior. En cuanto al lóbulo inferior, igual finalmente que el lóbulo inferior acá, que tenemos una zona anterior y una zona lateral. Ahora, si vemos el pulmoncito de lado, ¿cierto? Este es un pulmón izquierdo, ¿sí? Entonces vemos la zona uno y 2, que es lo que vimos previamente, 3, 4, 5, idem. Y aquí finalmente lo que nos cambia en el pulmón derecho, ¿cierto? Son los segmentos del lóbulo inferior,
perdón, la visualización del lóbulo inferior que en la radiografía de frente solamente vemos dos segmentos, pero de lado tenemos mayor proyección del lóbulo inferior. Entonces tenemos la parte 6 que es la parte apical del lóbulo inferior, que sería la parte superior. Luego tenemos el segmento 8 que es la parte anterior. Segmento 9 lateral. Y segmento 10 que es la parte posterior. Que solamente nosotros podíamos ver de frente 8 9. O sea, esto. Esto nos permite, por ejemplo, si hay una neumonía, saber en qué parte está. Nada más que eso. No nos cambia el manejo, no nos cambia nada. También a nivel de la radiografía de tórax podemos identificar corazón y grandes vasos. Aquí hay una representación de cómo se vería en una radiografía los grandes vasos. Entonces siempre podemos ver la estructura cardíaca, ¿cierto? Dentro de la estructura cardíaca que se apoya sobre el diafragma tenemos el ventrículo derecho. Superior a este tenemos el aurícula derecha. Sobre la aurícula derecha la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo apoyado sobre el ventrículo derecho. Dentro de los grandes vasos que nosotros tenemos que identificar, tenemos la vena cava que se logra observar. Podemos ver los cilios vasculares, que es donde siempre hay un poco de, finalmente, trama vascular, ¿cierto? Tenemos la aorta, que aquí es donde vamos a ver siempre un botón aórtico y muchas veces cuando veamos en los abuelitos se ve como un anillo, ¿cierto? Que finalmente es cuando está calcificado el botón de la aorta y esto es por la acumulación de factores de riesgo cardiovasculares. Podemos ver el tronco de la arteria pulmonar, que los pacientes que sospechamos que pueden tener un poquito de hipertensión pulmonar pudiese estar un poco más dilatado, pero signo inespecífico. Pero saber qué es lo que vemos. Entonces, nuevamente, vena cava superior, botón aórtico, tronco de la arteria pulmonar, el corazoncito con sus cuatro cavidades y los ilios. ¿Ya? Aparte tenemos los diafragmas, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, el receso costofrénico, que finalmente es esta curvatura que se genera entre el diafragma y las Ujú. costillas, ¿cierto? Que siempre debe estar libre. Entonces, ¿cómo evalúo que una radiografía esté bien tomada? Entonces, primero tenemos que ver la calidad de la imagen. Generalmente, en un paciente que sea ambulatorio o la mejor toma de esa radiografía, ¿cierto? Es en un paciente que tiene que estar de pie. La proyección tiene que ser postero-anterior. ¿Ya? Y el paciente en inspiración para que yo logre ver todas las alteraciones finalmente con un pulmón expandido. Entonces, ¿qué debemos ver para yo decir que una radiografía está bien tomada? Entonces debería haber ambos senos costofrénicos, que aquí se ven, ¿cierto? Las escápulas, que aquí se ven las escápulas, tienen que estar fuera del campo pulmonar. Y eso finalmente lo hacen ponerse las manos en las caderas y echar los hombros hacia atrás. Y ahí finalmente despejamos las escápulas del campo pulmonar. Y la idea es que pueda ver los procesos espinosos que ustedes lo pueden ver acá, que finalmente se vean a la misma altura y tengan más o menos la misma penetrancia, o sea, que se puedan ver. En cuanto a la exposición, que finalmente es la cantidad de rayos que entran y salen, finalmente, como yo digo que está bien tomada, que yo pueda ver todas las estructuras óseas, como se puede ver acá, ¿cierto? Cada finalmente cuerpo vertebral, su espacio. En cambio, la acá abajo veo ahí una cosa blanca, ¿cierto? Que pueda observar la trama vascular de la silueta cardíaca, que es lo que puedo ver acá, y acá se ve todo también lo mismo condensado, y que las costillas no entorpezcan la visualización de mi pulmón. Entonces, nuevamente, aquí justo, si se fijan en esta parte, se ven que hay como un halo redondeado. Ya, eso es la calcificación del botón aórtico. Entonces, siempre hay que tener un orden para evaluar la radiografía, ¿ya? El orden se lo hacen ustedes, pero uno generalmente lo hace así. Uno observa los campos pulmonares,
O sea, primero vemos si está bien tomada, ¿cierto? O sea, vemos los ángulos costofrénicos, ¿cierto? Se ven todos sus procesos espinosos, se logran ver bien finalmente los espacios intervertebrales, todos sus procesos espinosos, clavícula, finalmente que están simétricas, escápula fuera del campo pulmonar, ¿cierto? Entonces luego vamos a revisar los campos pulmonares, uno a uno, vemos si es que hay alguna condensación, ¿cierto? Luego vamos a revisar el corazón, vemos si es que hay alguna alteración, entonces aquí tenemos botón aórtico, tronco de la arteria pulmonar, ¿cierto? Ventrículo izquierdo. En esta área se encuentra apoyada sobre el diafragma ventrículo derecho. Tenemos aurícula derecha, aurícula izquierda. Aquí donde se ve como este engrosamiento son los hilios pulmonares. Y aquí esta que se ve es la vena cava superior. Ya vamos a identificar los hilios. Finalmente, si es que hay alguna alteración en la configuración. Luego vamos a ver los diafragmas, ángulos costofrénicos, ¿cierto? Me sirve para aprovechar de ver si es que está la burbuja gástrica, que aquí se ve. Podemos ver la pared costal, a ver si es que hay fracturas o alguna lesión. Y permite ver partes blandas, ¿ya? En el caso de enfisema subcutáneo yo vería aire aquí, por ejemplo. Y eso, dudas, Yo tengo una pregunta. dígame. Para la prueba